Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Muchos de nosotros quizás no hemos podido experimentar el júbilo y gozo que hay al finalizar una guerra. Quizás muchos de nuestros países tienen muchos años ya desde que se enfrentaron en armas ante otros. Por lo menos el país de donde yo vengo, a principios de los 90 se firmaron los acuerdos de paz por la guerra civil. Quizás algunos otros países han tenido más conflictos en los últimos años y vemos en las noticias otra gran cantidad de pueblos, ciudades que se mantienen defendiéndose y luchando por sus propios intereses políticos. Sin embargo, aunque tal vez no hemos experimentado ese gozo del cese al fuego, todos nosotros experimentamos guerras internas y creo que hay un gozo y una alegría cuando esa guerra interna termina. Mira, el día de hoy quisiera que estudiáramos un poco y de manera muy general el Salmo 18. Es un salmo de los más largos que hemos leído y estudiado en esta serie de salmos, y vamos a tratar de verlo de manera muy general porque hay mucho que hablar, pero creo que nos puede abordar y enseñar muchas cosas respecto a la victoria que podemos tener en nuestra vida en el día a día. Y vamos a empezar primero viendo la alabanza que el salmista despliega, esa alabanza de amor que muestra en los primeros 3 versículos. Dice el Salmo 18: «Cuánto te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos». Mira, David comienza este salmo con una exclamación de adoración que podría resumir todo este salmo. Después de hacer un recuento de su vida, solo puede alabar a Dios porque ha sido su fuerza. David reconoce que todo lo que ha vivido y ha soportado y llegar a tener la paz en su reinado después de tantas luchas es por la fuerza que Dios le ha permitido tener. De lo contrario, no habría podido lograrlo. Sin embargo, hay algo especial en este clamor, y es el amor con el que David eleva su gratitud y alabanza. El distintivo real del creyente, y hablando ya de nosotros en nuestro tiempo, no es simplemente tener una Biblia bajo el brazo. El sello, el distintivo de un creyente no es el ministerio o las cosas que pueda hacer dentro de la iglesia o la cantidad de dones que pueda tener. Según las Escrituras, el creyente genuino se caracteriza por el amor a Dios. Es ese amor que nace del amor que Dios mostró en primer lugar. Es una respuesta a la misericordia y gracia que Dios ha mostrado. Mira, ¿cuántas veces personas han recibido la respuesta a sus oraciones? ¿Cuántas veces nos hemos nosotros acercado al Señor desesperados por alguna petición? Quizás las deudas, no tenemos cómo pagar, no hay ingresos suficientes, tal vez una enfermedad, tal vez oramos por la familia, porque quizás está separada, quizás hay dolor o angustia, hay ansiedades, hay temores, y cuando Dios contesta esta oración, cuando ellos oran y reciben de parte de Dios lo que pidieron, luego estas personas se van, como si eso fuera lo que de todos modos Dios tenía que haber hecho desde un principio. Él está para bendecirnos y para cumplir todos mis caprichos, entonces cada vez que yo ore, Él me tiene que contestar. Y muchos se van. Quizás muchos de nosotros hemos sido así. Sin embargo, el creyente, el que ama al Señor,
simplemente lo alabará no por lo que recibe de parte de Dios, sino porque ha encontrado plena satisfacción en Él, porque su corazón está completo, tenga o no tenga la respuesta a su oración. David alaba a Dios y lo reconoce describiéndolo como roca, como amparo, libertador, peñasco, refugio, escudo, escondite. Yo creo que este salmo es donde más descripciones se hace de Dios. Vas a encontrar muchas descripciones de quién es Dios. Y los nombres con que David lo describe tienen que ver con la protección y salvación de Dios. David no se da crédito de su poderosa fuerza o estrategia militar para tener paz. David alaba a Dios porque es Él quien le ha protegido y salvado en todo su reinado. Sobre todo, todos esos nombres los dice como suyos. David dice, Él es mi Dios. Él no habla de un Dios extraño, no es uno del que ha oído hablar, sino es un Dios que Él dice que es suyo. Es su Dios. Un Dios que Él conoce, un Dios con quien Él se relacionaba. Y eso muestra entonces el amor del salmista por su Dios. David entonces escribe este salmo y quiere que todo el pueblo alabe a ese Dios tan poderoso, pero que lo alaben porque realmente le aman, porque son y han encontrado plena satisfacción en Él. Pero mira, también el salmo nos muestra este grito de angustia que tenía el salmista. Si seguimos leyendo, versículo 4 en adelante, dice, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Mira, David hace entonces también un recuento de todas las veces en las que estuvo en problemas, todas las veces en las que la muerte lo rodeó. Tanto las fieras salvajes, cuando él cuidaba del rebaño, cuando estuvo ante Goliat, ese gran gigante que amenazaba a Israel, inclusive el tiempo donde el rey Saúl lo perseguía, los enemigos vecinos de Israel, su propio hijo Absalón, que lo hemos estudiado otras veces, que hizo un plan para quitar a su padre del reinado. Muchos quisieron ver derrotado a David. El mismo pueblo de Israel se volvió en su contra cuando se aliaron con su hijo Absalón. Y cuando al principio de su reinado tardaron 7 años en reconocerlo como rey en toda la nación. David describe estos hechos como lazos de muerte. Son esos momentos en los que él pensó que ya no había más salida para él. Era como un sentenciado que va amarrado para no escapar más y ser aniquilado. Sin embargo, pensemos en esto. En esos momentos, no hizo nada más que pedir ayuda al único que podía salvarlo. En esos momentos difíciles para el salmista, él simplemente clamó, versículo 6, en mi angustia invoqué y clamé al Señor. Mira, cuando nosotros conocemos y amamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, sabemos que Él es el único que puede salvarnos y clamamos y venimos a Él para pedir su intervención divina, no solo como buscar un beneficio, sino como quien realmente confía en la salvación del Señor. Pero si vamos un poco más allá en este salmo, vamos viendo que este salmo está apuntando a alguien más. Y como lo hemos estado estudiando en cada salmo, vemos cómo estas figuras y esto que el salmista está experimentando apuntan hacia Jesús. Es Jesús quien va atado con lazos de muerte, camino a la cruz sin retroceso,
sin volver atrás, directo a morir. A diferencia de David, David dice, tengo lazos de muerte. Bueno, a diferencia de David, Jesús sí muere. Pero lo que vimos en el Salmo 16 es que se esperaba que el ungido muriera, pero no quedara ahí en el sepulcro, sino que fuera resucitado, fuera levantado, en la angustia de nuestro Señor en la cruz, y recibir la ira de Dios y morir. Él fue escuchado. El clamor que Él levanta se escuchó y fue levantado. El clamor llegó hasta el Padre y lo libró. Vino entonces el Señor a salvar a su ungido. Mira, cuando tú y yo clamamos, debemos de tener la certeza que podremos ser escuchados. Que cuando nuestro corazón se angustie, tener la certeza que cuando pedimos ayuda, el Señor ahí estará. David entonces sigue reconociendo que la salvación es del Señor. Mira, ¿cómo fue este rescate del Señor a su ungido? Si regresamos al Salmo, David clamó, en su angustia clamó. ¿Cómo fue rescatado? Bueno, fue un rescate, no como de las películas de Hollywood, que de veras esas películas quedan cortas. Realmente el rescate del Señor por su ungido fue un rescate con despliegue de fuerza. Fue un rescate lleno de drama épico cuando esto lo transportamos hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor se levanta para salvar, los enemigos tienen que huir y la tierra no puede estar inmune a la llegada del Dios que salva. Y nos dice el salmista en el verso 7 que la tierra tiembla, se estremeció, se sacudieron los cimientos de los montes, retemblaron a causa de su enojo. Mira, cuando vimos el Salmo 2, versículo 5, se hace un anticipo de este salmo. En aquel momento decía el 2:5, en su enojo los reprende, en su furor los intimida. Ese despliegue de fuerza de Dios al escuchar el clamor de su ungido hace que los enemigos, hace que todo tiemble. Y David utiliza estos versículos del 7 al 15, de hecho, utilizan un lenguaje figurativo de lo que pasa cuando Dios visita la tierra. Hay rayos, hay humo, se estremece la tierra y no existen otras palabras humanas que puedan describir todo el impacto de la visita de Dios a este mundo tan pequeño y débil. Imagínate esa escena. Ese Dios que creó el universo se levanta, escucha el clamor de su ungido y llega para salvarlo. Es algo impresionante. Hay un poder que salva. Lo ves desde el versículo 7 al 19 para que lo puedas leer. En esos versículos David evoca las maravillas y esas maravillosas maneras en las que Dios ha salvado a su pueblo. Lo hace con bombo y platillo para que el pueblo sea testigo de la fuerza de su poder para salvar. Para decirle a su pueblo que su Dios está allí para protegerlo y sostenerlo. Solo piensa en el Éxodo. Si has leído el Éxodo, lo que hizo Dios para salvar a su pueblo, plagas y un mar que se divide en dos. Ahora piensa en la conquista, cuando Dios le entrega la tierra prometida a su pueblo, cuando los defiende de sus enemigos. David mismo se sorprende cómo el Señor lo ha librado a él de sus enemigos una y otra vez. Pensar en esto me lleva a unas preguntas, y es ¿por qué hay un despliegue así de impresionante para salvar a un pueblo como los israelitas? ¿Por qué hay todo un despliegue de fuerzas especiales de alto calibre para proteger a un rey, como lo era David? ¿Por qué Dios se molestaría en mostrar su fuerza y proteger a simples mortales, como ellos y como nosotros? Mira, porque todo esto apunta a una salvación mucho más grande. Si Dios hizo un despliegue así de poder para salvar a Israel y a su rey David, solo anticiparía un despliegue aún mayor y de gran impacto cósmico para salvar a Jesús de la muerte, para traer la salvación a todos los que creen en Él. El Señor salva al justo. Y nuevamente del versículo 20 en adelante hasta el 29, vemos a David utilizando un lenguaje para describir la razón por la que Dios lo salvó. Él dice que el Señor lo ha hecho porque es justo. Mira,
De entrada, y en base a los salmos que hemos visto anteriormente, sabemos que David no habla de sí mismo. David no puede decir, sí, Dios me salvó porque simplemente yo soy justo y nunca he hecho nada malo. Como un hombre que quebrantó tantos mandamientos en un solo acto, cuando comete adulterio con Betsabé, mata a Urías, pudiera decir que tiene sus manos limpias. ¿Alguien de ustedes o nosotros pudiéramos decir, mis manos son limpias, soy justo y Dios por eso me tiene que salvar? Creo que al igual que David estamos en problemas con eso. Pero David, como un profeta, anticipa la justicia y rectitud de Cristo para que pueda ser salvado y tomar nuestro lugar. Solo al tomar nuestro lugar es que en base a la justicia de Cristo, nosotros podemos ser contados como justos y recibir sus bendiciones. Él fue justo y Él me da esa justicia porque yo no puedo ser justo. Solo en base a la bondad de Cristo, nosotros podemos ser considerados buenos, porque nadie hay bueno, ni siquiera uno. Solo Cristo fue bueno. Y cuando confiamos en Él y creemos que lo que Él hizo nos trae salvación, nosotros podemos ser considerados buenos. Solamente por los méritos de Cristo, por medio de la fe en Él, es que esta justicia, esta bondad puede ser declarada sobre nosotros. Si vamos en los versículos siguientes, del 30 al 36, vemos cómo Dios ha capacitado al salmista para la batalla. Y la alabanza de David entonces sigue recorriendo por toda su vida, hace un recuento de lo que ha pasado y se da cuenta que el Señor no solo lo salvó y fue fiel, aunque David fue infiel. David también reconoce que la salvación del Señor estuvo presente en su vida diaria, capacitándolo para resistir a sus enemigos. Mira, por favor, versículos del 32 al 36. Dice así, es Él quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. Mira, esto es lo que hace el Señor por medio de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Él nos salvó del pecado y de la muerte y nada nos puede separar de su amor. Sin embargo, también nos capacita para enfrentar día a día las batallas que se levantan en nuestro interior para combatir a nuestros enemigos. Es por eso que el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios para que podamos resistir. Sigue habiendo lucha contra huestes espirituales de maldad. El pecado sigue al acecho y aunque no nos separa de Dios, no nos separa de su amor, no impide nuestra salvación, nos puede hacer daño y nos puede herir y nos hace que podamos herir a otros. Nuestro mundo está quebrado, nuestra vida está dañada y herida y vemos en nosotros esas batallas de angustia y dolor que se levantan una y otra vez. Pero este salmo nos recuerda que el Señor nos fortalece y nos capacita para que podamos tener la victoria por medio de Él día a día. Él no te manda a tus batallas diarias, no te manda en el día a día solo. Él va contigo. Él va conmigo, Él te sostiene y te prepara para luchar en cada momento de la vida, no por tus fuerzas, sino por lo que Él hace en tu vida. David entonces desde el versículo 37 al 45 nos habla de victoria, de esa victoria que ha podido tener y David goza y nos muestra esta alegría de una victoria definitiva, la victoria que es completa y perfecta. Y nuevamente nos apunta a la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Y esa victoria de Cristo sobre sus enemigos es también nuestra victoria. La victoria de Jesús no fue a medias, fue total. Y por eso podemos estar firmes ante las acechanzas del enemigo nosotros ahora. Pero el Salmo también nos habla de una victoria final.
Versículo 49 dice: por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. El Señor da grandes victorias a su rey, a su ungido David, y a sus descendientes les muestra por siempre su gran amor. Cada victoria que Dios le permitió tener a David es una victoria que apuntaba a las victorias que tendría Jesús en contra de sus enemigos. Victorias que lo afirmarían como el Rey eterno y confirmando que no hay nadie como Él y no habrá jamás nadie que pueda derrotarlo. Cuando Jesús triunfa sobre la muerte, sobre el pecado, es una victoria total y perfecta. Ahora mira, ¿por qué este salmo es importante para nosotros hoy? Podemos decir, qué bueno que David haya sido victorioso, me alegra por él, que se sienta increíble al final de su vida. Qué bueno que Jesús venció a la muerte y todos sus enemigos. Qué bueno. Pero ¿qué hay de nosotros? Pudieras pensar, ¿qué hay de mí? Quizás te sientes derrotado, quizás te sientes en medio ahorita de una lucha, quizás sientes que todo está perdido. Ves a estos grandes hombres y sus victorias, pero quizás ves tu propio mundo y no ves quizás tantas victorias. Quizás te ves derrotado, quizás te ves angustiado, quizás piensas que no hay más salida y no hay más que hacer. Pero este salmo nos da una gran esperanza para cada día. Cada momento en nuestras vidas, cada día dentro de nosotros se libran batallas tremendas debido a nuestra carne, debido a nuestro pecado. Hay batallas que terminan en desesperanza, en amargura, en odio, en frustración. Tinieblas nos invaden para que no veamos la salvación del Señor. Momentos llenos de dolor por el pecado que aún hay en nuestra carne. Sin embargo, el salmista nos apunta a que el Señor es nuestra roca, es nuestra fortaleza. Por muy dura que sea la batalla, es el Señor quien te sostiene cada día porque Él ya peleó esa batalla, Él ya ganó la guerra y te capacita por medio de su Espíritu Santo para que puedas soportar los ataques del enemigo. Pero su victoria garantiza que esos ataques no te separarán de Dios. Esos ataques no pueden derrotarte, porque Cristo ya ganó. Puede ser que ya no tengas ánimos para luchar. Puede ser que sientas que hay cosas que no puedes soportar más. Pero en esos momentos de agonía y que sientas que los lazos de la muerte te invaden, ahí puedes clamar e invocar la protección y fuerza del Señor. Su Espíritu viene a tu rescate y te libra de cualquier batalla que estés pasando. Aunque aún haya dolor en este mundo, tenemos la garantía que un día celebraremos la victoria final. Apocalipsis 11:15 dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Unámonos pues desde ya al salmista, a alabar a Dios porque ha sido nuestra fortaleza y lo será por siempre. Aunque busques en otro lugar, y quizás lo hayas hecho, no encontrarás en ninguna cosa creada la fortaleza que solo podemos encontrar en nuestro Dios. Ven a Él y confía en su victoria. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.